Pues cuentan que había una niña que estaba en un río y vio un escorpión que se estaba ahogando y entonces decidió que lo iba a salvar. Y se puso a la tarea de salvar al escorpión, pero en el momento que lo trataba de coger, el escorpión pues le intentaba picar. Así que lo soltaba, ¿no? Antes de que le picase el escorpión. Y así lo hizo unas cuantas veces. Y una persona que la estaba viendo desde la orilla le dijo a la niña, pero ¿no ves que te va a picar? ¿Por qué insistes? ¿Cómo eres tan terca que sigues queriendo salvar al escorpión si el escorpión te va a picar? Y la niña, pues así con su inocencia, le respondió, bueno, es que la naturaleza del escorpión es picar. Y la mía ahora mismo es ayudarle. Y diciendo estas palabras, cogió unas cuantas hojas y unas ramas y hizo una especie de aparato para sacar el escorpión sin que le picase del agua. Y esta es la historia, salvó al escorpión. Y bueno, no se trata de una historia que quiera decirnos que tenemos que ser tercos e insistir en las cosas cuando hay otras opciones, sino más bien que a veces la solución pasa por aceptar que las cosas son como son, aquí y ahora. Y entonces empiezas a buscar otros recursos, otras opciones, como hizo la niña ante ese escorpión que le quería picar, pues no quiso cambiar al escorpión y decirle lo salvaré cuando no me pique, ¿no? Sino, bueno, buscó otras opciones, aceptó que la naturaleza del escorpión era picar y también aceptó que la suya, pues, era ayudar. Y la meditación de hoy vamos a practicar el convivir con este instante, lo podemos llamar así. Muchas veces nos atascamos con cosas en la vida, más allá de porque lo que esté ahí sea difícil o no esté de manera favorable, sino también porque nos resistimos a aceptar lo que hay ahí. Nos resistimos a convivir con lo que hay un tiempo y entonces no tenemos esa capacidad de ver más opciones porque estamos queriendo ver las cosas como las queremos ver, ¿no? Ojalá el escorpión no picase. Ojalá no tuviese esta intención tan fuerte de querer ayudarle. No, pero es lo que hay. A veces tenemos un dolor, pues es lo que hay. Y toca convivir con él para ver si nos da alguna información o podemos ver más opciones para ir más allá de ese dolor, ¿no? A lo mejor nos está avisando de algo, yo qué sé, ¿no? Pasa también en las relaciones personales, queremos que sean diferentes, ¿no? A lo mejor hay que convivir con esa relación y darnos cuenta de cosas, ¿no? En esa relación. Porque queremos verla de una manera determinada y nos impide ver cómo es realmente esa relación, ¿no? Así que la meditación de hoy vamos a hacerlo pues con cosas aparentemente por lo menos más sencillas, ¿no? Nuestras sensaciones, los sonidos, los pensamientos, como solemos hacer cuando practicamos estas meditaciones mindfulness. Así que vamos a ello, vamos a practicar. Así que ya puedes ir buscando una postura cómoda y estable para ti, dejando que el cuerpo con esa sabiduría que tiene vaya encontrando. Y así vas a ir también reajustando lo que necesites, abandonándote ya un poco en esa postura sin tener que cambiarla constantemente. Puedes ya darte permiso a ir sintiendo cómo estás, acogiendo las sensaciones. También dándote cuenta de cómo está ese espacio mental, si hay pensamientos, incluso conectando con la intención de estar aquí y ahora, que es la que nos mueve en cada práctica. Tratar de estar aquí y ahora, atendiendo a las cosas tal y como están. Y cuando escuches el sonido de las campanillas, puedes empezar por ir llevando la atención a la respiración, sintiendo la respiración.
tomando conciencia de cómo el aire va entrando y saliendo cuando respiras. Puedes seguir la respiración en una zona específica, en una zona concreta, bien sea la nariz, la boca, o seguir el movimiento del abdomen y el pecho con cada respiración, o seguir la respiración de una manera amplia, notando cómo el cuerpo va respirando sin tener que enfocarte en una zona en concreto. Y habrá momentos en los que dejes que la respiración ocurra libremente, a su ritmo, a su profundidad. Y otras veces influirás en la respiración y harás que sea de una manera determinada, a veces más larga, más profunda, otras veces acortando la respiración, haciéndola más superficial. Y todo este proceso vendrá acompañado con esas distracciones, con esos viajes que la atención hará al mundo de los pensamientos, asuntos del pasado, asuntos del futuro, o también se irá a ciertos sonidos que aparecerán. Y esa es la meditación. Aunque tengamos la intención aquí ahora de estar con la respiración, en este momento la atención en algún momento se va a ir, aunque no lo elijamos. Es donde empieza la práctica, con cariño, con amabilidad. Tratamos de traer de vuelta la atención, en este caso la respiración, a las sensaciones de la respiración. Y a esto lo podríamos llamar convivir con la respiración tal y como está, aceptando y acogiendo la experiencia, tanto con las cosas agradables como con las desagradables o las neutras, sabiendo que todo irá cambiando. La naturaleza de la mente es viajera y tiende a irse a otros momentos, a otros lugares en ese mundo virtual. Es una gran capacidad en el ser humano.
Y también está en nuestra naturaleza el darnos cuenta dónde está la atención y si nos interesa o lo necesitamos, traerla de vuelta a lo que se celebra aquí y ahora, como por ejemplo nuestra respiración. Y puedes ampliar el foco de la atención para incluir ahora las sensaciones de todo el cuerpo. No se trata de sentir todo el cuerpo a la vez, simplemente dejar la atención abierta para atender cualquier sensación del cuerpo que pueda surgir, que puedas notar. A veces la atención se irá a las sensaciones de los pies y podrás notar el contacto de los pies con la superficie en la que estén, o sentir las piernas, los glúteos, o tal vez las sensaciones en las manos. A veces notarás el peso del cuerpo, alguna sensación de incomodidad, de molestia. También es posible que la atención se vaya a alguna zona con sensaciones neutras y parece que en esa zona no hay sensaciones. La respiración, sensaciones en la espalda, en el rostro, tratando de aprender a convivir con las sensaciones del cuerpo tal y como están, aceptando que en nuestra naturaleza está el convivir con más facilidad con las sensaciones agradables o las neutras que con las desagradables. Y no hay por qué pelearse con ello. Es natural que cuando hay sensaciones desagradables queramos que desaparezcan, que no estén. Y también está en nuestra naturaleza comprender que en algún punto del camino habrá sensaciones desagradables que nos acompañarán durante un tiempo y nos tocará convivir con ellas. Convivir también con esos viajes que la atención hace de vez en cuando al mundo virtual de la mente, ciertos pensamientos planificando o preocupándose por algo, recuerdos,
juicios, valoraciones, a veces imágenes, otras veces cosas que nos contamos. Y esas distracciones son oportunidades para practicar, el darte cuenta de esa naturaleza de la mente, que es viajera, y con amabilidad y con cariño traerla de vuelta, la atención, y volver a sentir el cuerpo, dejar disponible la atención para notar los cambios en las sensaciones del cuerpo, o la ausencia de sensaciones en el cuerpo. Y puedes probar ahora a abrir el foco de atención al mundo de los sonidos y dedicar un tiempo a convivir con ese mundo impermanente, cambiante, que es el mundo de los sonidos, tomando conciencia de cómo van surgiendo, transformándose, desapareciendo. Y es parte de nuestra naturaleza, la capacidad de poder escuchar. En el mundo en el que vivimos existen esas vibraciones, esas ondas que acaban llegando a nuestros oídos y por eso podemos escuchar. Y hay sonidos que son agradables, otros desagradables, otros neutros. Y está en nuestra naturaleza que a veces tengamos preferencias por unos sonidos que por otros. Y también está en nuestra naturaleza ser capaces de convivir con los sonidos que hay aquí ahora, más allá de nuestras preferencias. Con los sonidos también podemos darnos cuenta de cómo la mayoría de las cosas en este mundo en el que vivimos suceden más allá de nuestros deseos y de nuestro control. La mayoría de las cosas no podemos elegirlas. Simplemente surgen, están, tenemos que convivir con ellas así. Es más, cuando no nos peleamos mucho con esas cosas que no podemos elegir ni controlar, podemos dedicar más tiempo a aquellas que sí, en las que podemos influir, que podemos modificar, que podemos ir cambiando un poco a nuestra elección. Convivir con este instante tal y como está.
Y en esta parte final de la práctica vamos a tratar de convivir ahora con el mundo de los pensamientos. Deja que la atención pueda irse a ese mundo virtual para tomar conciencia de qué pensamientos van surgiendo, cambiando, desapareciendo en el espacio de la mente, aceptando con naturalidad cómo la mente es el mundo virtual en el que van surgiendo ciertas imágenes o ciertas cosas que nos vamos contando y que en la mayoría de los casos no elegimos. Muy parecido al mundo de los sonidos. Aunque sí está en nuestra naturaleza también poder dedicar más atención a esos pensamientos que tal vez sentimos que sean más útiles en este momento. Puedes considerar esos pensamientos como propuestas neuronales. No son la realidad, simplemente propuestas. Y a veces están relacionadas con asuntos del pasado, otras veces con asuntos del futuro. Otras veces tratan de explicar, comparar, valorar asuntos de este momento presente. Y aunque a veces no sea sencillo, está en nuestra naturaleza poder convivir con ese mundo de los pensamientos tal y como está. Aceptando que a veces esos pensamientos son agradables, otras veces desagradables, la mayoría de las veces neutros. Y si sientes o te das cuenta de que en algún momento la atención se queda atrapada en exceso en algún hilo de pensamientos, con cariño y amabilidad, deja ir esos pensamientos, acepta que es natural que nos quedemos con la atención enganchada de vez en cuando en los pensamientos y trata de traerla de vuelta. Si quieres puedes ayudarte de la respiración o las sensaciones del cuerpo, a veces es más fácil. Y luego vuelve a dejar la atención libre para atender a ese mundo de los pensamientos y convivir con esa naturaleza cambiante de los pensamientos, hasta que suenen las campanillas finales.
Y continuando con este convivir con lo que hay, puedes ir volviendo al movimiento, al ritmo que tú consideres, después de haber estado en quietud, acogiendo cómo van cambiando ahora las sensaciones cuando nos movemos. Tal vez haya zonas que pidan que las estiremos, las flexionemos. Es natural. El cuerpo también va pasando por diferentes estados, dependiendo de nuestras actividades. La mente también, pasando por diferentes estados, dependiendo de nuestras actividades. El mundo va pasando por diferentes momentos y estados, dependiendo de lo que hagamos los seres humanos con esos momentos. Así que esta es parte del entrenamiento. Abriendo los ojos si es que estaban cerrados, volviendo a conectar, tal vez de una manera pues más hacia el exterior ahora, para conectar con lo que te rodea. Pues muy bien, pues muchas gracias por la práctica de hoy.